sentido común en general, sobre todo en las sociedades occidentales, el Estado no debe decirnos cómo vivir. Cada vez eso se avanza más, con quién casarnos, qué religión tener. Se supone que se debe respetar fuertemente la autonomía de los ciudadanos, y entonces en general la solución a la mayoría de problemas que se presentan pasan por el crecimiento económico y la educación. El crecimiento económico, en la medida en que aumentan los recursos, cada uno va a tener más recursos para hacer lo que decida hacer con esos recursos. El Estado, al fomentar el crecimiento, no me está diciendo qué hacer, me da más recursos para hacer lo que yo quiera. Habrá discusiones sobre cómo fomentar ese crecimiento, lo tenemos en Argentina, pero en general hay un consenso sobre que el crecimiento es bueno. De ninguna manera va a afectar la autonomía. Y lo mismo pasa con la educación. La educación lo que va a hacer es darnos más datos para seguir la vida que queramos seguir. Entonces, sobre esas dos cosas en general no hay problema, hay un consenso amplio. Lo que yo voy a presentar es una posición contraria, es decir, yo no creo que la solución pase por el crecimiento ni por la educación. Ahora, me voy a centrar en un único caso, hoy no me dedicaré al crecimiento económico porque el tema que voy a trabajar es el de obesidad, no vinculado tanto la solución al problema de la obesidad y el sobrepeso al crecimiento económico, sino que en general se lo ve más como un problema de falta de educación. Lo que hay que hacer es informar más. Es decir, la gente está consumiendo más de lo que gasta y por lo tanto hay que transmitir la información acerca de cómo comer bien, hay que exigir a las empresas que informen sobre lo que contienen sus productos, que la gente sepa leer lo que los productos tienen, y fomentar de alguna manera mayor actividad. Y entonces se han hecho políticas que le dicen a las personas que tienen que bajar 10 cuadras antes del trabajo para ir caminando, tienen que hacer más actividad física, se fomenta en las ciudades ese tipo de actividades. Por lo menos en La Plata se ha hecho bastante en ese sentido, lugares públicos donde hay un profesor que va a guiar a la gente que quiere hacer gimnasia, etc. Sin embargo, fracasan esas políticas. Es decir, en Argentina por hoy alrededor de un poco más del 60% de las personas padecen sobrepeso, ¿no? Menos obesidad, pero ya más del 60% de las personas padecen sobrepeso, y esto es una epidemia a nivel mundial. Y entonces se lo termina viendo como un problema ético, que la persona con sobrepeso, a pesar de que se le informa, no es capaz de tener la fuerza de voluntad suficiente para conducirse como debe conducirse, lo que genera a su vez un problema social, porque el gasto en las enfermedades producto del sobrepeso y la obesidad es altísimo. Entonces son irresponsables desde el punto de vista social, ¿no? E irresponsables desde el punto de vista individual, porque no son capaces de poner freno a su gula, a su deseo de quedarse mirando televisión y no hacer actividad física. Entonces terminamos con un fracaso que porque se lo ve en principio como un problema ético, y la gente está fracasando en llevar una conducta apropiada. Y derivó esto en una pandemia, digamos. Es un problema a nivel mundial, no es un problema ni únicamente de los países desarrollados, ¿no? Ni únicamente de quienes tienen acceso a mayor capacidad de consumo. Antes los que tenían sobrepeso y obesidad eran los que tenían más ingresos. Hoy por hoy crece más el sobrepeso y la obesidad en los sectores con menos ingresos que en los que tienen más ingresos, ¿no? Y se ha vuelto una pandemia. Ahora, la pregunta es si realmente somos esos sujetos autónomos que se está suponiendo que somos cuando se llevan adelante este tipo de políticas para revertir la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, acá es donde creo que el enfoque evolutivo nos ofrece una mejor mirada sobre lo que efectivamente somos. Si uno mira organismos unicelulares, mira insectos, mamíferos, va a ver que hay un conjunto de reacciones automáticas que permiten que esos organismos vivan, que se mantengan en lo que se llama un intervalo homeostático. Es decir, cuando se acerca a temperaturas extremas, se disparan ciertos mecanismos químicos en los organismos que hacen que se alejen de las temperaturas extremas. Si uno puede ver en insectos, por ejemplo,
reacciones como la furia. A veces uno quiere matar a un insecto, no lo logra y el insecto es como que lo ataca a uno. Obviamente no hay furia, no hay un desarrollo nervioso como para suponer que son conscientes de que yo los ataqué y ahora quieren vengarse, ¿no? Tenemos comportamientos como de dolor, pero sin que haya un conocimiento consciente del dolor. Es decir, se van a retraer, van a proteger la zona dolorida, pero no hay conciencia. Estamos hablando de caracoles, de gusanos, ¿no? Tienen todo tipo de reacciones que, si fuesen humanos, lo achacaríamos a que sienten dolor, a que sienten placer, etc. Pero no podemos decir que conscientemente sientan nada, incluso cooperan entre sí sin que haya un proyecto de cooperación consciente. En el caso nuestro, no quiere decir que sea solamente en el caso nuestro, pero seguro en el caso nuestro, nosotros tenemos a su vez un registro consciente de lo que ocurre a nivel, si se quiere, químico nervioso. Entonces, nosotros, cuando hay una descompensación en las células entre sal y aguas, muchos organismos pasan a beber. Nosotros no solo se va a disparar un mecanismo para que nos movamos en esa dirección, sino que vamos a sentir conscientemente sed. Entonces, al ser conscientes de esto, no somos conscientes de lo que pasa en la célula en ningún momento. Nadie sabe qué hormonas ni qué neurotransmisores están trabajando en cierto momento. Pero sí se traduce esa actividad en sentimientos de carácter consciente. En culpa, en vergüenza, en amor, en lo que, todas las emociones, sentimientos sería más exacto decir, que tenemos. Eso nos permite que nuestro desarrollo cognitivo contribuya a la supervivencia de ese cuerpo que necesita agua, por ejemplo. Entonces nosotros nos podemos concentrar conscientemente en buscar una fuente de agua, ¿no? Y eso nos genera más ventajas que otros animales que no poseen esta capacidad. Y a su vez podemos prever problemas que pueden generar satisfacer alguna necesidad en particular. Podemos tener dos necesidades que una entre en conflicto con la otra. Yo puedo desear rascarme cuando sé que eso puede dañar mi piel, y entonces yo, previendo, en virtud de nuestro desarrollo cognitivo, los problemas que eso va a tener, frenar el impulso que me está dando el deseo de rascarme. Y eso me da ventajas. Ahora, cuando ese deseo, lo que sea que haya reaccionado mi sed, mi deseo sexual, mi deseo de venganza, lo que tenga, se mantiene permanente y nosotros le estamos poniendo freno permanentemente porque sabemos que nos trae problemas, si el conflicto perdura, la razón, por darle un nombre, pierde. Eso lo vemos claramente en las personas que poseen adicciones, para llevarlo al extremo. Ellos son conscientes de, o sea, tomemos el caso en que han decidido ya dejar de consumir por todos los daños que le traen. Son conscientes de eso, pero terminan fracasando. No pueden triunfar sobre esa fuerza corporal, si se quiere, a la que se está enfrentando la razón. Entonces, fracasan regularmente. No solo eso, nosotros lo vivimos cotidianamente. Si tuvimos un día muy cansado donde tuvimos que resolver muchos problemas, nuestra paciencia se termina, digamos, nuestro deseo de enojarnos con nuestros hijos. Sabemos que le tenemos que poner freno, que a veces no es justo, pero en algún momento ya estamos cansados y reaccionamos mal a pesar de que sabemos que no corresponde. Pero cuando fracasamos, el punto está en que no reconocemos el fracaso en general, sino que cuando la razón ya no puede enfrentar al sentimiento, usar categorías amplias, la razón termina justificando el sentimiento. O sea, no podemos mantener esa tensión permanentemente, y cuando fracasamos no lo vemos como un fracaso, sino que lo que hacemos antes de ceder regularmente es encontrar razones que justifiquen darle lugar a la satisfacción de lo que decíamos en ese momento. Entonces,
Hay un psicólogo, Jonathan Haidt, que nos presenta, dice, somos como jinetes sobre un elefante, ¿no? En general podemos indicar para dónde ir, pero cuando el elefante está lanzado en una dirección, el jinete no puede más que acompañar, ya no puede enfrentar al elefante y llevarlo para otro lado. Bien, quiero aplicar esta idea de cómo somos en realidad al problema entonces de la obesidad, que es lo que pasa en el caso de la obesidad. ¿En qué contexto se ha desarrollado nuestra relación con los alimentos? ¿No? Desde hace miles de años que se ha desarrollado ciertos mecanismos homeostáticos donde la dieta era principalmente de vegetales, donde las carnes eran muy magras cuando comíamos, había muy poca azúcar, había muy poca sal, sobre todo a medida que uno se aleja de la costa, hay menos sal del mar, y a su vez, como las lluvias también tienen menos sal, las plantas poseen menos sal y por lo tanto al consumir plantas tenemos menos sal. ¿Bien? Y con habituales hambrunas periódicas. En ese contexto es en el que nosotros fuimos evolucionando, si se quiere, y entonces tenemos un sistema biológico que nos permite acumular alimentos, acumular alimentación sin llegar a ser muy pesado, porque eso dificultaría la movilidad, que es lo que necesitamos como cazadores recolectores nómadas. Entonces, cuando nosotros teníamos acceso a alimentos con sal, grasas o azúcar, son alimentos de los que podemos comer más de lo que necesitamos, ¿no? La ingesta puede ser mayor, y eso lo vivimos cotidianamente, que es lo que nadie se da un atracón de zanahorias. Sí se lo da de las cosas que tienen sal, grasa, azúcar, con algunas características en particular, por ahí después hablamos de eso. Entonces, yo puedo acumular lo que me va a dar una defensa frente a hambrunas periódicas, siempre con un límite para que no llegue a ser demasiado pesado que dificulte mi actividad cotidiana. Entonces, se van dando ciertos procesos homeostáticos, es decir, nosotros vamos a consumir algo y se van a disparar muchas cosas, un conjunto de hormonas que en un momento nos van a generar saciedad, es decir, cuando tenemos cierta cantidad de glucosa en sangre por lo consumido, el hipotálamo lo va a leer en el cerebro y nos va a llegar a nivel consciente una sensación de saciedad. Lo mismo va a pasar con lo que ocurre con la distensión del estómago, los intestinos. Son distintos mecanismos que a nosotros nos dan la información de que ya no es necesario comer más y estamos saciados. Pero a su vez, eso es a corto plazo, cuando comemos en el almuerzo, por ejemplo. Pero si vamos acumulando, porque estamos comiendo alimentos que nos vienen bien, las glándulas adiposas, donde se va almacenando lo que vamos comiendo a largo plazo, ¿no? Cuando vamos engordando, también van a liberar una hormona, la leptina en este caso, que nuevamente el hipotálamo lo va a leer. Y entonces, si nosotros hemos venido teniendo un proceso de aumento de peso, llega un momento en que vamos sintiendo saciedad más fácilmente, y esto a largo plazo, ya no tenemos tantas ganas de seguir con el nivel de alimentación que venimos teniendo, y a su vez un deseo de consumo de energía. Vamos a tener más ganas de hacer cosas, etc. Entonces esto funciona homeostáticamente de manera perfecta. Nos va manteniendo en el nivel en el que necesitamos para tener energía, acumular, pero acumular hasta un punto en que no nos dificulte el movimiento diario como cazadores recolectores nómades. Y a su vez traigo a colación algo que va a ser importante luego, que es cómo funciona el estrés en relación a la alimentación. Cuando nosotros nos sentimos estresados por algún peligro inminente, lo que se va a liberar es una hormona liberadora de corticotropina, que lo que hace es quitarnos el apetito inmediatamente.
Es decir, cuando nos ponemos nerviosos de golpe por algún problema que tenemos, el apetito deja de estar. Si es que teníamos hambre, no tenemos más hambre, se nos puede hacer un nudo en el estómago, ¿quieres? Pero no tenemos hambre. Pero a su vez va a liberar, o sea, a partir de la hormona liberadora de corticotropina, se liberará corticotropina y después va a terminar liberando el cuerpo glucocorticoides. Glucocorticoides que duran más tiempo en sangre que lo que dura la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, se libera la hormona, pierdo el apetito, se generan por estrés muchas otras cosas como dejar de sentir dolor, estar más atento, más energía en los músculos de las piernas, digamos. Me escapo de la situación de peligro, ¿bien? Y entonces, la hormona liberadora de corticotropina, que me quita el apetito, ya no se encuentra en sangre. Sí se mantienen en sangre los glucocorticoides, que duran por lo menos media hora, y esos me generan apetito, lo cual es buenísimo. Yo en el momento en que liberé la hormona liberadora de corticotropina, que me quitó el apetito, era porque estaban problemas. Y usé toda mi energía para escapar de una situación. Pero gasté mucha energía en salir de la situación. Cuando salí de la situación, me agarra mayor apetito por los glucocorticoides en sangre. Buenísimo, porque ahora necesito recuperar toda la energía gastada. Es decir, tenemos todo un mecanismo homeostático que hace que todo funcione bastante bien para nosotros poder sobrevivir en la sabana. Sin embargo, nuestro ambiente se volvió muy diferente del ambiente en el que esto funcionaba bien, ¿no? Y dos factores básicos es la sobreabundancia de alimentos con grasa, azúcares y sal. Eso ya no es extraño, es permanente. Y el estrés crónico. Es decir, porque en general a los mamíferos el estrés les funciona perfecto porque solo se estresan cuando aparece el peligro. Sin embargo, gracias a nuestro desarrollo cognitivo, que en este caso va a jugar en contra, a nosotros nos dispara el mismo mecanismo de estrés, el estrés psicológico. Si yo previendo lo que puede hacer mi jefe en el trabajo, voy a disparar los mismos mecanismos que si me fuese a correr un león. Y entonces yo cuento con muchísima energía en las piernas cuando para nada lo necesito. Entonces, todo ha cambiado bastante. Al ser la sociedad muy competitiva, el estrés es crónico, psicológico, y encima el otro cambio fundamental es que poseemos muchos alimentos, azúcares, grasas y sal, con el agregado de que ahora trabajan las cocinas laboratorio que saben cuánto mezclar de cada cosa para que uno no pueda dejar de comer lo que lo atrae. Bien, y nosotros estamos cableados para que nos gusten cierto tipo de alimentos, que tienen grasa, que tienen sal, por el origen que tenemos. Entonces, en este nuevo ambiente, nuestros mecanismos homeostáticos entran en desajustes de todo tipo. Va a haber, o sea, nosotros decíamos que cuando hay mucha glucosa en sangre, el hipotálamo lo va a registrar y eso va a contribuir a una sensación de saciedad. Comimos mucho, tenemos mucha glucosa en sangre, el hipotálamo lo registra, estoy saciado. A nivel consciente lo único que siento es la saciedad, pero se produce todo. Ahora, también para nosotros no es bueno que haya mucha glucosa en sangre, por todos los problemas que trae tener mucha glucosa en sangre. Entonces, uno necesita generar insulina para que nos sintetice esa glucosa y la almacenemos. Como estamos comiendo permanentemente este tipo de productos que hacen que haya mucha glucosa en sangre, generamos mucha insulina. Y eso deriva en hiperinsulinemia por resistencia a la insulina. Es tanto lo que estamos largando que el organismo termina teniendo una resistencia a eso, lo cual lleva a que nosotros en un momento lo que va a ocurrir es que también al haber tanta insulina en sangre va a haber un bajón enorme, rápido de glucosa que nos va a generar hambre. O sea, por un lado vamos a tener que el estómago y los intestinos nos están diciendo que estamos saciados porque llega mucha información, pero por otro lado sentimos hambre porque no hay un registro del hipotálamo
de que haya glucosa en sangre porque hubo un bajón rápido por toda la insulina que se estuvo enviando. Lo mismo va a pasar a largo plazo con la leptina. O sea, es tanta, tenemos muchas glándulas adiposas que en función de la cantidad de glándulas adiposas es la leptina que va a circular en sangre, ¿no? Y es tanto que se genera una resistencia, nuevamente en el cerebro, a la recepción de tanta leptina. Entonces no tiene el efecto esperado de generar saciedad por la resistencia que se ha dado. A su vez, en todo caso después podemos entrar un poco más en detalle, pero nosotros cuando sentimos placer es porque tenemos un conjunto de neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina, y cuando liberan dopamina sentimos placer, pero eso está vinculado también a la recepción de leptina. Y entonces, como van a estar también habituadas a ese nivel de leptina, no tienen el mismo registro de esa leptina, y entonces empieza a fracasar también la sensación de placer. En realidad lo que va a ocurrir es que quienes padecen estos problemas, cuando ven comida, se dispara un deseo como si estuviesen sufriendo inanición. Porque no está funcionando la leptina como tiene que funcionar. En otro sistema, en este caso en el dopaminérgico, en el del placer, no en el de la saciedad. Y entonces ven la comida y genera mucho deseo, como si estuviesen hambrientos. Seguramente si ustedes están hambrientos, imagínense el deseo que van a tener de comer. Así lo vive quien padece obesidad y en menor medida quien padece sobrepeso. Con el agravante de que cuando consumen no les genera el mismo placer que nos genera a quienes no padecemos esos problemas. Entonces necesitan comer más para sentir el mismo placer que siente uno, todo porque se ha desajustado en todos estos niveles. Pero por otro lado, aparece el estrés crónico. Y entonces, fíjense lo que decíamos hoy. Lo que va a ocurrir en nuestra vida cotidiana es que permanentemente nos estamos estresando por distintas cosas que estamos pensando. No es que nos estresamos una vez al día. ¿Bien? Entonces, claro, la hormona liberadora de corticotropina va a la sangre y desaparece rápidamente. Pero los glucocorticoides se mantienen más tiempo, que son los que nos generan apetito. Y si estamos cotidianamente sintiéndonos estresados, los glucocorticoides permanecen casi todo el día en sangre. Y es lo que genera el picoteo permanente en el trabajo. O sea, yo estoy permanentemente comiendo algo por esta falta de saciedad producto de la permanente circulación de glucocorticoides en sangre. Bien, entonces ahí nuevamente el mecanismo de estrés era buenísimo, pero ahora ya funciona mal, porque se ha vuelto un estrés crónico que genera muchos problemas más. Acá solo me estoy deteniendo en este caso. Y a su vez, para peor, esas comidas que tienen grasa, sal, azúcar, reducen el estrés. Efectivamente, cuando uno está preparando un examen, no quiere hacer una dieta, no le pide al cuerpo que coma una varita de arte, uno busca chocolate, uno busca algo, el cuerpo pide eso y contribuye a reducir el estrés. Entonces es tremendamente problemático frenar la ingesta con todo esto de fondo, porque a su vez me hace bien, me calma ese tipo de comidas. Y por último, para destacar otro caso más, está lo que se llama el fenotipo Radon. Sí, el feto la madre del feto está estresada. De alguna manera se está discutiendo cuáles son los factores precisos, si es por hormonas que le transmite la madre o porque le llega menor cantidad de alimento. Lo cierto es que el feto prepara su cuerpo para vivir en un ambiente con poca comida. Se supone que el factor de estrés milenariamente era la ausencia de comida, la escasez de comida. Entonces el cuerpo se prepara para vivir con menos. En realidad lo que puede haber estresado a la madre son millones de cosas hoy por hoy, ¿bien? Pero el cuerpo se prepara para poder vivir con menos. Se supone que están pasando por un periodo de hambruna, va a poder sobrevivir con menos ingesta. Y con ese cuerpo preparado para eso, nace a un mundo saturado de alimentación. Las posibilidades de que caigan en sobrepeso y en obesidad son altísimas, aumentaron más. Bien, ahora, si está ocurriendo todo esto dentro de mi cuerpo,
tengo toda esta presión, tengo sobrepeso, tengo hambre, recibo poco placer, pero veo la comida con mucho deseo, que me incita a buscar y consumir más, y encima por ahí mi cuerpo está preparado para vivir con menos. O sea, ¿en qué medida la, digamos, razón puede frenar eso? ¿Cuánta capacidad puede tener para frenar eso si nosotros no somos capaces siquiera a veces de frenar nuestra ira porque tuvimos un día agitado? Esto es permanente, no es que ocurre en un momento. Estamos luchando contra esto permanentemente. ¿Lo puedo resolver? Bueno, si es mi único problema, seguramente sí. Es decir, si de eso ya depende mi vida, cuando llega a ese punto quizá es tan importante estar emocionalmente sobrevivir que le puedo poner freno. Pero si tengo 20.000 problemas adicionales y comer menos es uno más, ¿en qué medida la razón que tiene una energía muy limitada, a su vez puede ponerle freno a eso con todos los otros problemas que tiene? O sea, dejar en manos de la persona que lo resuelva es prácticamente llevarlo al fracaso. Por lo tanto, esas políticas que me dicen, bueno, bajad 10 cuadras antes, tenés más actividad, etc., están condenadas al fracaso. Por eso no frena la epidemia, no frena en ningún lado. De acá que, digo, la autonomía está limitada, no se lo puede ver como un problema ético, sino de lo que se trata es de un problema político, porque lo que se requiere es modificar el ambiente. En este ambiente vamos a tener problemas permanentes. ¿Cómo se modifica el ambiente? Bueno, por un lado uno puede tener mucho mayor control político sobre lo que se produce, aunque no haya a disposición la alimentación que hoy está disponible. No es que la gente tiene que poner freno por su cuenta, pues no puede poner freno por su cuenta. Y mucho menos los chicos. Entonces ya que las cocinas laboratorio estén evaluando cuánto de grasa sale azúcar, qué mezcla, etcétera, es lo que nos lleva a nosotros a comer más, eso es ya, digamos, criminal, porque no podemos enfrentarnos individualmente a eso. Pero a su vez, sí, el estrés, que juega un factor muy importante, tiene múltiples efectos, entre ellos la obesidad, pero tiene un impacto sobre el embarazo adolescente, tiene un impacto sobre el índice de crímenes violentos, etc. Si el estrés crónico que padecemos tiene muchos efectos, y a su vez, digamos, todo esto es hipotético, todo a ir defendiendo, sosteniendo con mayor investigación, pero a su vez, si el estrés crónico es producto de que vivimos en sociedades jerárquicas competitivas, donde siempre nos estamos preocupando por nuestro lugar en la sociedad, porque en función del lugar en el que estemos es como se nos trata. Y si esa jerarquía se establece en función de la capacidad de ingreso de las personas, si lo que nos vuelve loco es la capacidad de ingreso que tenemos, y por eso es donde queremos estar, quizá la política más razonable sea la de igualar ingresos para eliminar esas jerarquías que generen menos estrés. Digamos, esto claro que es todo muy hipotético, tendría que haber dicho mucho más que hay para decir, digamos, acá solamente lo puedo presentar, pero digo, a lo que quería apuntar es que con el conocimiento que vamos teniendo sobre cómo somos, ya podemos ver que el problema de la obesidad, por ejemplo, no es ético, sino es político, y el conocimiento científico nos ofrece muchas herramientas para repensar las políticas públicas. No podemos hacerlas simplemente suponiendo un sujeto autónomo. No sé si era media... No, sí, cierro acá, no sé, en todo caso, si hay preguntas, lo desarrollamos. Bueno, estamos abiertos a preguntas, comentarios. Roxana. Muy interesante la charla. Una pregunta muy práctica. ¿Qué medidas concretas propondrías? Algunas sabemos que han sido implementadas en algunos países. El salero no tiene que estar en la mesa de los restaurantes. Que los chicos tengan en la escuela comida sana. ¿Qué otras se te ocurren? Eso, sí, pero en Estados Unidos... En lo que respecta a la comida, porque vos hablaste de algo mucho más estructural y relevante. El antropólogo Jared Diamond lo que hizo es... dejó de consumir sal en su casa, dejó de comprar sal
directamente. Y eso lo único que logró fue bajar un 12% la ingesta de sal. Todo trae ya tanta sal que entonces que uno no le ponga sal, digamos, ya no afecta mucho. Es decir, sí, mejora, pero las cosas que compras ya vienen, sobre todo en sociedades como esa, quizás, no sé cómo será acá. Y desde ya, que no haya en las escuelas sería básico, porque nosotros, si se quiere, tenemos la corteza prefrontal totalmente desarrollada y nos permite ir poniendo más freno que un chico que no la tiene desarrollada a la tentación. Entonces, que haya un buffet en una escuela es mucho más fuerte. Pero habría alimentos que directamente no se deberían ni permitir producir, porque no tenemos herramientas para frenar. A nosotros nos gusta que la comida sea fácil de digerir, y cuando es fácil de digerir comemos más. Por eso el éxito de la hamburguesa, ¿no? Y encima tiene grasa, y encima tiene sal, y encima... Es decir, ¿no? Claro, el problema es que cuando se ha querido poner freno a la cajita feliz, a McDonald's, tenés, por un lado, la crítica de que te estás metiendo con la autonomía de las personas. Es decir, bueno, cada uno decide lo que quiere comer. ¿Quién sos vos para decirle si quieres que no vaya a McDonald's? Y otros, por izquierda, han dicho que este ataque contra McDonald's y los demás lo que hace es atacar una fuente de placer que tienen los pobres que iguala a la de los ricos. Y entonces justo con eso se meten, que es donde todos somos iguales. Pero el hecho es que nos genera mucho mal y no tenemos herramientas personalmente para enfrentar. Porque claro, nosotros vamos a ponernos límites muchas veces, pero en el momento en que tengamos problemas, es decir, bueno, sobre todo el que es un comedor comedido, es el que cuando empieza a estar saturado de problemas considera que merece un descanso y deriva la comida consuelo, ¿no? Entonces, sí, son mucho más fuertes las restricciones para mí de prohibición de producción de ciertos alimentos y estar con el ojo puesto en las cocinas laboratorios, que están pensando, lo bueno es que sea crocante por fuera y no por dentro, porque eso también nos vuelve locos. O sea, ellos están teniendo un conocimiento, todo el neuromarketing en la producción y en la presentación de los alimentos, están teniendo un conocimiento bastante profundo sobre qué ocurre en nuestro cerebro. No puede ser que desde el Estado lo único que digamos es que pónganle freno haciéndose cargo de su conducta, porque es jugar con una... ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Yo soy nutricionista y trabajo en el Instituto Nacional de Alimentos, y de casualidad justo caí acá y bueno, la conversación esta, ¿no? Y a nivel así del Estado, digamos, es también bastante complejo, ¿no? Uno dice como que es fácil tal vez presentar y poner un límite a lo que es la parte de alimentos, pero para eso también tiene que haber como una investigación que avale que realmente, digamos, el consumo de esa cantidad, de esa forma, ¿no? Genera daños en la salud. Porque lo complicado, tal vez, para poner ese límite a la producción es que mediante el consumo de ese alimento yo voy a tener un daño en mi salud. Entonces, como eso, digamos, tiene que haber estudios de consumo, de cuánta cantidad de consumo de eso, por cuánto tiempo. Entonces, como que se interfieren, digamos, y se involucran bastantes factores que hace ser complejo, ¿no? Poner el límite. Y bueno, y por otro lado también nosotros estamos como, uno tiene como otro enfoque que se está desarrollando así, que es actuar en lo que se llama escenarios de riesgo, ¿no? O sea, ahora se está más que nada desarrollando con la parte de enfermedades transmitidas por alimentos, o sea, las bacterias y todo, donde uno empieza a analizar, digamos, factores en sí digamos, que tienen los alimentos que hacen mal y el entorno en los cuales se desarrollan. Por ejemplo, si yo tengo que intervenir en lo que sería la alimentación de los chicos, no solo voy a intervenir, lo ideal sería intervenir no solo en lo que se vende en los colegios, sino también en, digamos, todo el entorno que rodea, ¿no?, a esos chicos. En la parte de la obesidad es como que vos tenés un montón digamos, de factores que inciden, ¿no? Y por eso también se trata de que no solo que la solución no se plantee desde, no sé, salud, sino que esté epidemiología, que esté la parte de educación, que esté, digamos, diferentes actores sociales
para que todos opinen y contribuyan a la resolución de, bueno, a plantear qué es lo que pasa en esa comunidad. Claro, yo entiendo. Es complejo, pero, ¿no? Sí. Si a su vez tenés en cuenta que cuando estás estresado buscas esas comidas. O sea, ¿por qué toman tantas gaseosas familias pobres y no toman agua? Sería mucho más razonable que tomaran agua y no gasten plata en eso. Pero claro, uno lo dice cuando tiene muchas otras soluciones para enfrentar el estrés y va al gimnasio. O sea, cuando vos no tenés esas circunstancias, vos te pides ese tipo de alimentación, contribuye a frenar el estrés. Y entonces las vas a buscar, aunque no las tengas. Uno puede hablar de un entorno saludable y está perfecto, nadie va a cuestionar que haya un entorno saludable. Y uno puede informar de muchas cosas y se empezaron a hacer, iban a los comedores en distintas provincias, decían hay que comer tanta fruta, tanta verdura. La gente lo sabe, la gente sabe que hay que comer fruta y verdura. Pero el tema es que el cuerpo te está pidiendo otra cosa y tu regulación homeostática está descompensada, desajustada. Y entonces, ¿cómo decirle, cómo frenar a ese cuerpo que te está pidiendo eso cuando tenés muchos más problemas? Si vos me decís que el problema de la alimentación es el único que tenés, yo creo que podés concentrar tus actividades en eso. Pero como tenés tantos problemas, tantos, y no le vas a poner freno a la alimentación, ¿no? Aunque sepas todo eso, porque por lo menos es una fuente de placer y que encima te reduce el estrés. Es el problema que veo. Sí, ahora hay toda una corriente también que es como la alimentación consciente, ¿no? Que son técnicas más a nivel de consultorio, ¿no? Que Exacto. tratan de que, bueno, la persona tome conciencia del gusto, del sabor, que estoy comiendo, ser como más presente en el momento claro en el cual se Claro, está y ingiriendo. lo mismo se hace con el tabaco, ¿no? Que uno piense todo lo que está ocurriendo, cuándo, fuma, etc. Y los que más éxito suelen tener es los que tratan a la obesidad y al sobrepeso como una adicción. Es el mismo tratamiento que la adicción, con grupos, con seguimiento permanente, y son los que más éxito pueden tener. Pero claro, ahí se transformó en tu problema central. Vos lo estás tratando como una adicción y es tu problema central. Decía, vos no podés hacer eso con el 60% de la población que tiene sobrepeso. Entonces, los que pueden llegar a tener alguna posibilidad de éxito son los que tienen dinero para pagar estos tratamientos y que se convirtió en su problema central. Y que pueden hacer uso de estas estrategias como decía yo. Piensen, fumen todo lo que quieran, pero cuando vayan a fumar piensen en todo lo que está pasando. Siéntanle bien el sabor, al parecer te genera tal desagrado que tendes a... Pero claro, es tu problema, el único. Pero cuando tenés muchos eso no va a funcionar. Por eso es un problema que no puede dejarse, que no puede quedar sujeto a la voluntad de las personas y su vínculo con un médico. El problema es político para mí. O sea, vos tenés que trabajar sobre un entorno humano. Sí, fascinante. Y me parece que estás hablando de un tema sumamente serio y sumamente complejo. Y me parece que tiene muchísimas aristas. Me pregunto, ¿cuál es la noción de autonomía que te parece moralmente defendible en este contexto? O sea, ya nos vamos a un... No, digo porque en tu título vos específicamente hablas de límites a la autonomía. Entonces me pregunto, ¿límites a qué tipo de autonomía? Capaz que vos lo que querés es una reconceptualización de la autonomía, porque si estás hablando de medidas puramente paternalistas y hay que buscar una fundamentación de la... Yo en realidad lo que creo es que la autonomía, es decir, que nosotros no somos capaces, en la noción fuerte de autonomía, de darnos nuestros propios fines últimos. ¿Bien? Es decir, nosotros todos vamos a buscar sobrevivir, cuando nuestra vida está en riesgo hacemos cualquier cosa por sobrevivir. ¿Bien? Y lo que yo decía, todo lo que ocurre a nivel corporal tiene su correlato consciente en sentimientos, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es sentirnos bien. Y eso implica, bueno, va a implicar cierto conjunto de relaciones sociales, etc. Lo que yo digo, por cuestiones, por el proceso evolutivo, nosotros perseguimos ciertas cosas, sobrevivir con bienestar, si se quiere. Claro que al ser sujetos con un desarrollo cognitivo importante, tenemos la capacidad de prever problemas y poner freno a desajustes, arreglos, pero siempre nuestra razón trabaja como medio, o sea, en la selección de los mejores medios para un fin. Cuando no tenemos una visión clara del fin, entonces empiezan todos los problemas. Porque nosotros el fin lo tenemos, pero podemos tener una visión distorsionada del fin. Y pensamos que el fin es conseguir más plata que los demás.
¿no? Y entonces seguramente estamos compitiendo por obtener mayor cantidad de ingresos, lo cual hace que le saquemos tiempo a todas las actividades que no redundan en ingresos, encontrarnos con amigos, sostener al club de barrio, etc. Y entonces terminamos con una vida muy estresada y la ausencia de los lazos sociales que son los que permiten reducir el estrés de manera sana, sin consumir, ¿no? Entonces, esa visión distorsionada de cómo somos hace que nuestra razón funcione mal. ¿Bien? Una vez que tenemos una visión más clara de cómo somos, pero digo, es como un descubrimiento de los fines que ya tenemos. ¿Bien? Entonces, nosotros somos capaces de ir eligiendo los mejores medios para llegar a ese fin. Lo que no podemos hacer en la línea de Corsair, creo yo, de otros, es elegir nuestros propios fines. Es inevitable en cierto contexto, cuando yo tengo un hijo en condiciones normales, en condiciones relajadas, se genera un vínculo afectivo fuerte con el hijo. Pero si uno bloquease ciertos receptores de oxitocina, de opioides endógenos, si uno consumiese ciertas drogas que afectan eso, es adicto a ciertas drogas que afectan eso, no se va a generar el vínculo. ¿Bien? Ahora, en condiciones normales nuestro deseo es que a nuestro hijo le vaya bien y protegerlo. Y la razón va a funcionar buscando los mejores medios para ese fin. No se va a poner a pensar si realmente corresponde o no querer a su hijo. Es muy fuerte eso y viene dado. Nosotros lo que hacemos es ver el mejor modo de cumplir con un fin que es tan fuerte que nos viene dado, que cuando el fin, cuando lo que buscamos es muy fuerte, ya viene dado, la razón no se puede enfrentar, es incapaz de eso. Lo que hace es buscar los mejores medios para lograrlo. Pero sí, una noción de autonomía mucho más débil. Una pregunta más tenemos desde el campus. Bien. Entonces, leo la pregunta, no se presenta, ¿no? Dice, si desde las políticas podemos encontrar una solución al problema de la obesidad, nos encontramos en un nuevo dilema, ya que se entiende a la comida como un espacio de placer, y si el Estado, a partir de políticas que obligan a las empresas a fabricar comida saludable, sería de alguna forma una regulación que podría entenderse como prohibitiva, y esto se vería como una intervención de la política Estado en los negocios de los privados, entonces sería muy difícil, desde ese lugar, influenciar o cuidar a la población. Y desde lo educativo, con políticas serias y verdaderas, que no solo digan que consumir, sino que enseñen prácticamente, porque en las escuelas te dicen come sano y les dan a los niños comida llenas de farináceos y cero fruta y verdura. ¿Cómo hacer que la alimentación sea un punto primordial desde la niñez en las escuelas? Sí, bien, me parece que la línea, digamos, de qué cuestiones prácticas podrían articularse a propósito de esto. ¿no? O sea, si, como fue un poco largo por ahí no la seguí bien, me parecía como que decía que volver sobre la educación, ¿no? Y porque otras cosas serían como meterse el Estado con la prohibición, etcétera, como que eso es muy avanzado demasiado. De hecho, si no me equivoco, un avance menor, pero ha sido muy bueno en algunos países prohibir la publicidad dirigida a los niños. O sea, prohibirla, no puede haber publicidad dirigida a los niños. En el caso nuestro, ¿no? Nuevamente se junta el estrecho, en el caso nuestro, como estamos poco tiempo con nuestros hijos, eso genera lo que se llama el dinero culpable. Luego queremos que no les falte nada porque estamos poco tiempo con nuestros hijos, y entonces nuestros hijos son los que terminan determinando en qué se gasta en la casa, que se gasta en todo. Incluso hay publicidades de autos dirigidas a los niños porque los niños tienen cierta influencia sobre el auto que vamos a comprar. Vamos a llegar a ese punto, es increíble. Entonces, por lo menos prohibir eso sería algo básico, la publicidad dirigida a los niños. Yo iría mucho más allá. O sea, no hay necesidad de que ciertos alimentos estén circulando sobre los que no tenemos defensa. O sea, pero claro, por otro lado digo esto, no basta solo esto, porque si yo estoy muy estresado y me sacan el alimento que a mí me reduce el estrés, bueno, estoy en un problema. Pero lo que yo digo es cambios políticos que lleven a modificar el ambiente, tanto en el conjunto de alimentos de los que contamos,
como en el nivel de estrés que vivimos. Porque si haces una sola cosa, no vas a solucionar el problema. Para mí, el problema central, si se quiere, es el estrés crónico que vivimos porque vivimos compitiendo. Y eso nos genera un daño a todos. Entonces, reduciendo el estrés, vas a tener un impacto positivo incluso en el caso de la obesidad por lo que vivimos hoy. Pero el punto central sería el estrés, no las políticas alimenticias para resolver esto. El fondo es... Bueno, muchas gracias.